Tefe, ¿cómo estás, Abit? Muy bien, muy interesada. Hace rato que estaba yo revisando el guión, estaba muy entretenida leyendo tu historia. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Por favor, tienen que escuchar esta historia porque tiene muchas aristas y al final nos preguntamos qué pasa como sociedad. Me voy a ir rápido porque sí me gustaría que me dieras tu opinión en ese Sí. sentido. Me voy a ir rápido con esta historia que es muy buena, que se llama 3096 días y se enmarca en Viena, allá en Europa. El 23 de agosto del 2006, una chica de 18 años llega a la comisaría de Deutsches-Graham en Austria y declara que es Natasha Kampusch. Espero que lo esté pronunciando bien, pero bueno, Natasha. Nacida el 17 de febrero de 1988. Esta chica había desaparecido 8 años antes. El 2 de marzo de 1998, Natasha, que tenía en ese tiempo 10 años, había desaparecido en el distrito vienés de Donnerstadt, camino a la escuela, iba al colegio, cuando de repente una camioneta, una furgoneta color blanco, la sube y se la lleva. A bordo de esa camioneta iba este hombre llamado Wolfgang Priklopil. Este sujeto se la lleva y la desaparece por 8 años. La secuestra y, bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando se suscita este secuestro, la policía empieza a buscarla desesperadamente por todos lados. Obviamente, la misma comunidad de este sitio, de esta una zona muy pequeña de Viena, empiezan a buscarla y no la encuentran. Lo único que tenían es que se había subido a una camioneta blanca, o la habían subido a una camioneta blanca y que se la había llevado. La policía interroga a 700 dueños de vehículos similares al que se había subido, pero nunca logran absolutamente nada. Incluso Wolfgang había sido uno de los interrogados. Este hombre también había sido contactado por la policía, pero como no indagan en su casa, simplemente pues, le preguntan, lo ven, lo checan, le verifican la camioneta y pues al final de cuentas, simple y sencillamente lo dejan ir libre y no pasa absolutamente nada. Este hombre, Wolfgang, admirador de Hitler, de 36 años, era un misógino que había sufrido bullying en el colegio, no tenía antecedentes penales y en 1989 había comenzado a trabajar para una empresa alemana de telecomunicaciones, pero en 1991 es despedido. Vivía solo a las afueras de Viena y no tenía pareja. Y bueno, pues en su casa, en esta zona, tenía una especie de sótano abajo de la cochera de 2.5 metros de profundidad por 2.78 de largo y 1.81 de ancho, en el que justamente había o tenía a Natasha secuestrada con una cama, unos estantes con libros infantiles y de adultos, una radio y una televisión. Así, Natasha vivió por 2 años sin poder la luz. Incluso varias veces este hombre, cuando bajaba a darle de comer, Natasha le preguntaba si la iba a matar o la iba a violar y el hombre, este sujeto, Wolfgang, le decía, no tienes edad para eso todavía, ni para violarte, ni para matarte. Entonces, bueno, imagínense el terror psicológico que le ponía este hombre. Porque todo el tiempo estás esperando algo. Sí, claro, o sea, no sabes, te hace la incertidumbre y cada vez que baja, no sabes, o sea, cada vez que bajaba este hombre al sótano, no sabías si te iba a dar de comer, si la iba a violar, si le iba a matar o qué le iba a hacer. Oye, un punto interesante, es 1998. No estamos hablando de... Sí, de hace 70 años. 70 años. Sí, no. Es 1998. Eso quiere decir que ya hay medios de comunicación, que ya hay celulares, que ya hay manera de hacer cámaras de seguridad. Sí, fíjate que lo que sucede aquí es que como todo problema en la comunidad, en cualquier comunidad, empieza a ser como un contagio de hay que buscarla, hay que hacerlo. Pero como no encontraban pistas y como al final de cuentas, después de que la policía
empieza a interrogar a toda la gente y se dan cuenta que no encuentra nada, pues como que empiezan, bueno, pues ya, se perdió, bueno, pues ya. Y entonces se empieza a diluir toda esta información al grado de que ya no hay interés ni siquiera por la misma comunidad de buscarla y de encontrarla. Y entonces, ¿qué sucede? Esta niña tiene 10 años, pasa 2 años encerrada en un sótano y cuando cumple los 12, este hombre, este sujeto, cambia drásticamente su comportamiento y ya es a partir de ese instante que ya la empieza a golpear, la empieza a maltratar, la empieza a patear, la bofetea y ya le empieza a tener un cierto acoso sexual porque ya tiene 12 años. Pero además ya le empieza a dar acceso a la planta alta, pues ya la permite que suba a la casa, la deja salir del sótano, pero para que hiciera qué hacer, para que limpiara la casa, para que barriera, y al mismo tiempo le empezaba a decir que estaba muy gorda, que realmente estaba fea, estaba obsesionado con el peso, y entonces, como estaba obsesionado con el peso y ella pues era de forma un poquito más de cuerpo, un poco más robusto, la deja sin comer. Y entonces le dice, porque estás gorda. Entonces yo no quiero una mujer, yo no quiero tener a alguien en mi casa gordo. Y entonces la deja sin comer. Es tanto Un psicópata el asunto. totalmente. Sí, totalmente. A los 14 años, Natasha pasa su primera noche ya. La deja subir, hace que hacer, pero luego la vuelve a meter al sótano y todo el tiempo. Hasta que cumple 14 años, pasa su primera noche en la superficie, comparte la cama con él, atados a las muñecas con unas esposas de plástico para que no se escapara, y a los 15 años la obliga a hacer ya tareas domésticas semidesnuda. ¿Por qué? No tanto por un carácter sexual, sino porque... para que no se salga. Exactamente, para que no se... Ella tenía... Él pensaba que pues, teniéndola desnuda, pues no iba a escaparse, entonces así la traía, y entonces ya le empieza a dar como esta confianza de, bueno, pues ya estás aquí, desnuda, semidesnuda, y empezar a hacer el quehacer. Lo que sí, pues obviamente los trabajos ya eran más intensos, ya había trabajos forzados mucho más, incluso los castigos eran más extremos, llegó a golpearla 200 veces en un solo día. Si ella le contestaba alguna vez, en algún momento ella se enoja y le da una bofetada y la golpiza fue todavía mayor. Si lloraba, la amenazaba con que le iba a regresar al calabozo en plena oscuridad. Esta chica, Natasha, 3 veces intenta suicidarse precisamente porque está desesperada. Se intenta ahorcar, con una aguja se pica las venas de los brazos para desangrarse y al final este hombre logra salvarla, pero siempre la hacía responsable y le decía que su única intención es que esta mujer lo quería abandonar. Así que cada vez que mencionaba a sus padres, la golpeaba. Cada vez que lloraba, la golpeaba. Y entonces, bueno, se convierte prácticamente en una pesadilla, en un infierno. Después de 7 años de que estaba cautiva, de cautiverio, en los que ya ella se mantuvo pues un poco informada porque tenía radio, porque tenía televisión, porque aprendió a leer bien, porque tenía los libros, porque además, irónicamente, este hombre, mientras era una niña de 10, 12 años, le ayudaba a leer, a escribir, la educaba, le enseñaba a sumar, le enseñaba cosas de la escuela, porque lo que sí decía él es, no quiero tener a una ignorante habitando mi casa. Entonces la enseñaba todo. Como ¿no? si hubiera sido elección de ella estar ahí, Exactamente. ¿No? Y como un tutor. Entonces... Sí, es una locura, un psicópata. Oye, perdóname, ¿no sabemos él a qué se dedicaba? Sí, tenía una herencia de su padre y con eso vivía. Por eso estaba ahí las 24 horas. Todo el tiempo, porque mientras estuvo trabajando, que lo despiden por N razones, cuando secuestra a Natasha, ya después vive nada más de la herencia del papá. Y a eso, y eso se dedicaba. Oye, no y además, yo quiero suponer que había ruidos y te están golpeando, que los vecinos no escuchen nada raro. Pues no escuchaba nada raro, ni tampoco que ella gritara o tratara de escaparse. El problema era se convirtió en esta especie de, perdón por la comparación, pero es como cuando de repente golpeas a un perro y que el perro ya se vuelve demasiado dócil, aunque al principio puede ser salvaje, el tanto tiempo estarlo golpeando que terminas siendo ya este daño psicológico, emocional de las víctimas, ¿no? Que tiene que ver con la manipulación, con la baja autoestima. Totalmente. Y sobre todo la manipulación. Eso es terrible, terrible. El punto es que la lleva un día al campo
y por fin cuando llegan al campo le permite salir al campo y ella cuando llega y ve el pasto y ve los paisajes se arrodilla, empieza a llorar porque no había conocido nunca en su vida así un bosque. Y bueno, eso genera confianza de este cuate, de que ya la tiene como cierta confianza, y un día la pone a lavar el auto. Y está lavando el auto en el jardín y entonces logra escaparse. El 23 de agosto del 2006, mientras limpiaba el auto en el jardín de la casa, Natasha logra escaparse, corre hasta refugiarse en una casa con una mujer de 71 años que le avisa a la policía. Y como él le dijo en algún momento, jamás van a atraparme vivo. Y efectivamente, como él se da cuenta que ya se le escapó, empieza a buscarla desesperadamente en el coche, no la encuentra y lo que hace este sujeto es que se avienta a las vías del tren, del ferrocarril y se mata. Y entonces Natasha logra sobrevivir. Podríamos decir que aquí termina la historia de esta manera, pero ¿qué viene después? Viene una condena de toda la comunidad por el hecho de decir que ella fue la culpable de haber sido secuestrada. ¿Por qué? Pues porque ella lo permitió. Pero ¿cómo lo va a permitir una niña de 10 años? Y la condena. ¿Cómo se va a defender? Además, ¿qué información puede tener una niña de 10 años? Es un caso terrible. Y que además dicen que quería lucrar con su historia. Además, y obviamente, si Netflix hace la película, le van a decir, ya ves, por eso te dejaste secuestrar para ser millonario. Qué cosa, ¿eh?